Ok. Soy, como pueden ver, soy un sujeto de quirúrgicas, de prácticas. Es que acá, o sea, regresé de la facultad un poco tarde y monté y dibujé esto lo más rápido que pude. Y por tanto, estoy vestido justo así. Entonces espero que disfruten mi outfit épico. Pero bueno, para todos los que no tengo el gusto, que no sé, me imagino que la gran mayoría son de Lolo, pero no sé si alguno no lo es. De todas formas, pues soy Julián, para aquel que no me conozca, Julián, amigo y compañero. Y pues nada, mi dinámica de clases, para aquellos que no la conozcan, ha cambiado un poco. Cuando no tenía el pizarrón, pues lo hacía antes con mis diapositivas, dibujaba en una aplicación y con eso hacía mis clases. Pero ahorita tenemos esto y con esto es un poquito más sencillo y un poco más ilustrativo lo que me gusta representar. Y eso es como lo vamos a estar haciendo en todas las clases que abarque el curso, que serán como 8 o 9 más o menos. Porque hay temas que son muy cortos, porque casi no vienen en el examen, y yo voy a priorizar lo que sí pienso que deban aprender y lo que pienso que puede salir en el examen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar cubriendo en este apartado y espero que los dibujos sean comprensibles y se entiendan, pero les iré explicando todo ahorita que vayamos avanzando. Sin más, pues mucho gusto y vamos a iniciar con todo lo que corresponde el día de hoy. Y pues bueno, nada más. Es que, aquí es diferente a Zoom, porque en Zoom tengo que estar pendiente de las personas que entran. Y si ven que por momentos volteo a ver para abajo, es porque mi computadora está ahora mismo en su peor momento, entonces tengo que verificar que todo siga en orden. Y ya, pero sin más, pues el día de hoy vamos a platicar del primer tema, que es sobre la genética. Y es un tema que la verdad puede ser muy engorroso, puede ser cansado, y sobre todo cuando uno está iniciando en toda esta parte, pues puede llegar a ser desafiante tener que luchar contra este tema, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar el día de hoy es combatir ese tema y poder librarlo de una forma satisfactoria, ¿no? A mí en lo personal, ahorita que me puse a leerlo para dar esta clase, comprendí muchas cosas que antes no comprendía, entonces estuvo bastante interesante, fue un desarrollo de personaje ahí muy curioso, y pues de eso les voy a hablar del día de hoy. Lo que yo les voy a ir mostrando clase a clase es la forma en la que yo entiendo, es la forma en la que yo represento mi información. Por ejemplo, aquí hay chocolates, hay diferentes tipos de chocolates. Y mis ejemplos son así, van desde chocolates hasta diferentes cosas extrañas que puedan salir de mi cabeza. Entonces con eso voy a estar trabajando y una vez que ya me presente, pues ahora sí podemos empezar con el tema del día de hoy. Genética. Es, como les decía, un tema muy complejo, pero muy mágico a la vez. Porque no sé si alguna vez se han puesto a ver a una persona directamente a los ojos y se dan cuenta y dicen, oye, este sujeto que está enfrente de mí es muy parecido a mí, se parece mucho. Digo, tiene una nariz, tiene dos ojos, tiene dos orejas, tiene labios, tiene un mentón, tiene un corazón, perdón, micrófono, tiene dos pulmones, tiene dos riñones, bueno, esperemos que tiene dos riñones, tiene dos brazos, tiene dos piernas, es muy parecido a mí, digo, tiene sus diferencias, como que puede ser más guapo o más feo que yo, pero se parece mucho a mí, es similar en ese aspecto. Y es aquí cuando entra la magia del tema del día de hoy, que es la genética. Las pequeñas diferencias que hay entre yo, por ejemplo, y alguna persona de mi misma edad, son todos los genes que son diferentes entre mi persona y el otro individuo. Y eso para mí es como, wow, da mucho de qué pensar, porque en realidad todos somos muy parecidos en ese aspecto. Y las pequeñas diferencias varían según los genes que tenemos. Y eso nos lleva a intentar entender qué es cada cosa. No sé si este tema ya lo vieron en su curso, pero pues aquí lo vamos a ver. Todos nosotros estamos compuestos por muchísimas células. Tenemos células por todo nuestro cuerpo y gracias a las células que tenemos es que estamos vivos. Prácticamente somos millones de millones de millones de células juntas que nos permiten existir. Si ustedes ven sus manos solamente, en todo lo que es la piel hay muchísimas células. Si ustedes, por ejemplo, ven el ojo de alguien, dentro de ese ojo hay muchísimas células.
dentro de la nariz hay muchísimas, dentro de la boca, en todos lados, todo nuestro cuerpo son muchas células. Y en cada una de las células nosotros tenemos esto de aquí. ¿Qué hay dentro de las células, amigos? ¿Qué hay ahí? Ok, dentro de la célula hay bastantes organelos, hay un ribosoma, digo, hay un montón de ribosomas, hay mitocondrias, hay un montón de organelos, que es así como les acaban de decir, pero tenemos un núcleo en la célula, tenemos una parte importante que se llama núcleo. ¿Y qué hay dentro del núcleo? ¿Qué es todo esto que dibujé por allí? Alguien que responda, que no sea cielo, somos... Ah, ahí está, dígame. Ok, hay cromosomas, sí, sí los hay, pero antes de cromosomas, ¿qué son estas cosas que dibujé? Como tornillitos. ADN, hay ADN, correcto. Gracias a las personas que están participando. Hay ADN. Y el ADN son un montón de, son como una forma de verlo, son cadenitas que tienen toda la información genética que nuestro cuerpo necesita. ¿Ok? Pero, ¿qué es todo eso? Eso lo escuchamos en nuestras clases de biología, podemos ver que lo digan los maestros, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es el ADN? El ADN, a mí me gusta verlo como si fuera el todo de nosotros, porque justo aquí, justo en estas cadenitas que podemos ver, está todo lo necesario para que nosotros podamos vivir. Si por algún motivo de la nada nos quitaran el ADN, ya no tendrían nuestras células cómo funcionar. Entonces el ADN, lo que quiero que ustedes rescaten es que es algo fundamental para la vida. Aquí está toda la información que nos permite estar vivos, porque sin esa información no podríamos vivir. Entonces, lo primerito que quiero que sepan, así lo primerito es que el ADN es algo que necesitamos sí o sí para estar vivos, para la vida. ¿Y por qué lo necesitaremos? ¿Por qué será tan importante? El ADN es tan importante. Perdón, voy a silenciarte porque creo que se abrió tu micrófono por accidente. Pero bueno, el ADN es tan importante que tiene un área que lo cubre. El núcleo es toda una cubierta que está protegiendo ahí al ADN. Es algo importantísimo, que de hecho si el ADN empieza a modificarse o si empiezan a ocurrir alteraciones en el ADN, tenemos problemas. Pueden ocurrir cuestiones como cáncer o la formación de tumores. Pueden ocurrir una gran variedad de cosas si el ADN se modifica. Entonces, el ADN, lo primerito, así lo primerito que ustedes tienen que rescatar es importante para que yo esté vivo. Es fundamental para la vida. Y ok, ¿qué es el ADN? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos da? ¿Qué nos quita? ¿Qué nos pone? Ok, lo que hacemos aquí es sacar, extraer de este núcleo, de esta célula, una cadenita. Que esta cadenita la pude haber hecho más larga, pero no quise porque me iba a quitar mucho el pizarrón. Entonces la puse así cortita, nada más para representar un ADN. Imagínense entonces que esto es una cadenita de ADN. ¿Ok? El ADN, como les decía, tiene información. Y esa información, como les estaba mencionando, tiene diferentes funciones. Si el ADN por algún motivo empezara a romperse, esa información ya no va a poder leerse, ya no va a poder realizarse en la célula y por tanto la célula podría morir. Entonces la célula necesita que toda la información que está en este ADN esté completa. Necesitamos que ese ADN esté íntegro, que esté en su mejor momento. Esa información, ese libro de todas las instrucciones que necesitamos para estar vivos, que está dentro del ADN, se distribuye en algo que vamos a conocer como genes. ¿Qué es un gen? ¿Saben ustedes a día de hoy, después de llevar una semana en la facultad, qué es un gen? No le voy a preguntar a nadie, no le voy a preguntar, a ver, oye, ¿qué es un gen?
Ok. Sí, 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 completamente correcto. ¿Alguien ha entendido otra cosa o le han dicho otra cosa en el curso? Es la unidad básica de la genética, igual es un hecho. ¿Y qué significa que sea la unidad básica de la genética? Ok, ok, vamos bien. En realidad, que tengan nociones es algo muy bueno. ¿Alguien tiene otra opinión o así? ¿O nos quedamos? Ok, ahorita vamos a hablar de todos esos conceptos. Entonces, nosotros, como les decía, aquí en el núcleo tenemos estas moléculas por ahí que se llaman ADN. En el ADN nosotros tenemos información. Esta información es importante para que la célula sepa qué hacer. Imagínense que la célula es un individuo que tiene en su núcleo un montón de recetas. Un montón de recetas así de que una receta de pizza, una receta de hamburguesa, una receta de macarrones con queso, una receta de ensalada. Aquí tiene todas las recetas que necesita para poder comer y ser feliz. Si por algún motivo se le borraran las recetas, esta célula va a estar muy triste o se va a morir porque ya no va a tener recetas, ya no va a saber cómo cocinar comida. Entonces, ¿qué son esas recetas? Ok, entonces, les decía, esto de aquí es una cadenita de ADN. Y si nosotros agarramos una parte, una partecita del ADN, así una pequeña porción, imagínense que yo agarro de aquí a aquí. Esto de aquí son letras, esto de aquí es información, es una parte importante de mi receta. Esta parte que va de aquí a aquí se llama gen. Entonces, ¿qué es un gen? Antes de irnos lejos, antes de tratar de entender la base de la genética y todo esto, un gen es una parte específica del ADN que cumple una función. Así es como ustedes lo podrían definir, así podrían escribirlo o apuntarlo en sus libretas. Un gen es una parte específica, crucial y ahí puesta del ADN que cumple una función, que hace algo. Entonces ya definimos qué es un gen. Es una parte del ADN. Y nosotros, estos genes nos sirven para una función en particular. Por ejemplo, este gen de aquí le sirve para darle color a mis ojos. Si yo no tengo ese gen, mis ojos no van a tener color. Hay otro gen por ahí, hay otro gen en todo el mar de genes, por ejemplo aquí. Este gen de acá sirve para darle elasticidad a mi cabello. Si yo no tengo ese gen, entonces mi cabello no va a ser elástico. Este es otro. Si yo, por ejemplo, agarro esta parte de acá, ahí puede haber otro gen y ese puede servir para tener belleza. Y si yo no tengo ese gen, voy a estar feo, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decirles es que en una sola cadena de ADN hay un montón de genes. Esta cadena que dibujé aquí es muy pequeñita. Una cadena de ADN es larguísima, es un montón. Podríamos seguir y seguir y seguir y esa cadena seguiría. Es un montón, es larguísima. Entonces, lo que quería que ustedes entiendan en esta primera parte es que un gen simplemente es una pequeña porción del ADN. Y como tal, si les estoy diciendo que el ADN es larguísimo, que ocupa un montón, pues pueden imaginar que hay un montón de genes. Hay uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, un montón. ¿Ok? Todo bien por el momento. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien se ha perdido con lo que les he dicho? Sí, pero en un programa. Porque, bueno, pero la voy a grabar en Teams igual como para que haya, por si a alguien le gusta aquí. Mm, ok. Ya estoy grabando igual acá para que se guarde aquí para los que no puedan entrar.
Dejando de lado esa duda, ¿alguien tiene otra duda, una duda real? O sea, una duda del tema, digo. ¿Ah? Bueno, voy a seguir. Entonces, cada una de estas cadenitas, ¿qué es? ¿Me lo pueden repetir? ¿Qué es estas cadenitas? ADN. ADN. Y si nosotros agarramos una porción en específico del ADN, ¿qué sería? Tiene una función en específico. Un gen. Entonces, nada más les quería dar a entender eso de ahí. Ahora, la célula, quiero que ustedes lo imaginen como una unidad muy pequeña, como, sí, una célula. O sea, creo que es bastante evidente. Las células pueden dividirse. Y cuando se dividen, necesitamos que la información a las dos células que van a salir, porque esta célula puede dividirse y puede dar dos. O sea, ya no solamente va a ser una, sino que sale célula 1 y célula 2. Necesitamos que la información esté excelente en ambas. Necesitamos que toda la información que había aquí le llegue a esta y le llegue a esta. Pero entonces, ese ADN está ahí todo tirado, todo revuelto, está aquí nadando en el núcleo de la célula y hay un montón por todos lados, está ahí rebosándose. Y no, sería muy difícil darle a esta célula y a la que tenía por aquí, sería muy difícil empezar a decirle, bueno, pues tú agarra esto y tú agarra esto otro y tú agarra esta cadena de aquí. Sería complicadísimo, sería un proceso inviable, jamás podría ocurrir, porque imagínense que tienen un montón de cables enredados ahí dentro y tú le quieres dar a esta y a esta, lo mismo, le quieres dar ahí algo de que a ti te toque lo mismo y a esta otra igual. Y como todo está revuelto, no se va a poder, sería una tarea muy complicada. Entonces la célula, cuando va a dividirse, forma unas estructuras que son más sencillas que todo lo que está tirado por ahí. Estas estructuras se llaman cromosomas. ¿Y qué es un cromosoma? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Ya lo vieron? ¿No lo han visto? ¿Ah? Ok, es cuando el ADN se compacta. ¿Y cuántas cadenas de ADN hay en un cromosoma? Una, dos, cuatro, seis, siete, ocho, 24, 25, 42, 46. ¿Ah? ¿Cuántos? No escuché. Patito. Tienes un patito. Ok. Por cada cromosoma hay una cadena de ADN. Una sola nada más. Y quiero que se den cuenta de lo largo que puede llegar a ser el ADN. Esto ya es un palito. Y este palito se formó de ADN que está girando una y otra y otra y otra vez muchas veces. Un cromosoma literal es una cadenita que giró, 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 giró tantas veces que ya esta tiene forma, que ya esta tiene forma de palito. Imagínense lo largo que debe ser. Para que ustedes magnifiquen lo grande que es el ADN, imagínense un hilo que le están haciendo así muchísimas veces sobre un palo hasta que de poco en poco ya agarra forma. Imagínense cuántas veces tendrían que girar el hilo una y otra y otra y otra y otra vez para que empiece a verse algo ahí. No sé si alguna vez han hecho eso por ociosidad o yo qué sé, pero si ustedes agarran un hilo, intentan ponerlo en un palo para que empiece a verse chonchito, no tengo ahora mismo un hilo y tampoco tengo un palo, pero si lo tuviera se los mostraría. El punto es que el ADN, una sola molécula de ADN es larguísima, es muy, muy larga, muy grande. Y cuando nosotros la compactamos, cuando nosotros la hacemos de una forma compacta, obtenemos un cromosoma. Y ustedes se preguntarán, oye, pero a mí no me mostraron ese cromosoma, a mí me mostraron algo así. Y yo les voy a decir, sí, tiene sentido, o sea, el cromosoma clásico que nos han mostrado toda la vida, ¿no? El de algo así, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver probablemente mañana.
En realidad, un cromosoma, y eso tatúenselo en la frente, porque casi siempre lo preguntan, no sé por qué les gusta hacer esa pregunta, un cromosoma solo es una cadena. No recuerdo muy bien cómo hacían esa pregunta, pero sí daban a entender algo como, ¿cuál de las siguientes es correcta sobre un cromosoma? Y las opciones decían, son dos cadenas de ADN que se pliegan sobre sí mismas para no sé qué. Son dos cadenas de ADN que interactúan de tal forma para realizar una función. Son dos cadenas de ADN que realizan fusiones, no sé qué. Y había una que decía, es una cadena de ADN que gira sobre su propio eje múltiples veces, y no sé qué más decía la definición, pero lo que daba a entender es que era solamente una muy, muy larga y compactada. Entonces, siguiendo el mismo principio que les decía antes, teníamos por aquí una cadenita. Y yo les decía, si yo agarro una parte en específico, por ejemplo esta, ¿esto qué es? Una parte del ADN. ¿Qué es eso? Es un gen. Y ahora, este cromosoma se formó, como les estaba diciendo, de ADN. Entonces, si yo agarro una parte en específico, por ejemplo, esa de ahí, ¿eso de ahí qué es? Un gen. Si yo agarro esta parte de aquí, ¿eso qué sería? Otro gen. Y si yo agarro, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿qué sería? Otro gen. Entonces, como esto es ADN, cualquier parte que yo agarre es un gen. Pero el gen que está aquí y el que está aquí arriba, ¿son del mismo? ¿Son del mismo este y este? No, porque este está aquí abajo y este está aquí arriba. Entonces cada uno tiene un lugar diferente. Para yo saber en qué lugar está cada uno, a los lugares que ocupan se les llama locus. Locus. Así como, estamos locos. Saludos, chistorete. Pero bueno, locus es el lugar que ocupa un gen. Por ejemplo, yo les digo, oigan, ya ubicaron el nuevo Gen que salió hace poco, la nueva película Gen que salió hace poco. Y ustedes me preguntan, no, ¿en qué cine está? Yo les digo, ah, tranquilo, su locus es en la parte de abajo, en la patita larga. Y ustedes, ah, ok, en esta parte de acá, ah, claro. Entonces, el locus es cuando nosotros nos referimos al lugar que ocupa. Está arriba, está abajo, está en medio. Locus tiene L, es un lugar. Locus es un lugar que ocupa el gen. Hay otras partes que ustedes tienen que conocer del cromosoma, que el cromosoma, por ejemplo, tiene dos patitas. Tiene una patita corta y una patita larga. Esta de aquí arriba se le llama P, es la corta, y esta de aquí abajo se le llama Q y es la larga. Yo, la forma en la que me acuerdo de esto es que esta P me dice, ah, la P, la pequeña, P de pequeña, ¿no? O sea, no hay que ser un genio, ¿no? P de pequeña y la Q, pues es la otra, ¿no? Es la larga. Así es como yo me acuerdo de cuál era la P y cuál era la Q. Y tiene otras partes el cromosoma. Ya dijimos que tiene una parte corta, que es la P, que tiene una parte larga, que es la Q. Y esta región del centro, ya les dijeron, ya les contaban el chisme, ¿cómo se llama esa región del centro? Ok, esta región del centro, la que está aquí, la que está de ADN, de color rosita, se le llama, ¿cómo dijeron? ¿Centro qué? Centrosoma. Centriolo, el centriolo es un organelo que está por aquí. Es el centrómero. ¿Quién lo dijo? Estrellita para la doctora. Bien ahí. Es el mero centro, es el mero centro, es el centrómero. En el mero, no sé si están entendiendo ese chiste horrible que estoy haciendo, pero es el centrómero. Lo voy a poner en otro lado porque si no, no lo van a entender. El centrosoma es otra estructura que la vamos a ver en mitosis.
Entonces no se confundan. El centrosoma va después, llega después como personaje secundario. Por ahora solo estamos hablando del cromosoma. Y el cromosoma tiene una patita larga, una patita larga, una corta, un centrómero, unas partes en los extremos, de aquí arriba y de aquí abajo. ¿Cómo se llaman esas partes, esos extremos? Se llaman telómeros. Y por último, justo al borde de los centrómeros, justo ahí, en estos bordes, hay unas estructuras o esa región que está cerca del centrómero, en sus bordes, se llama cinetocoro. Y luego, en la clase de mañana, vamos a ver para qué nos sirve el cinetocoro. Yo soy un desastre, perdón. Casi no distribuyo mi espacio. Voy a borrar locus. El cinetocoro está cerca del centrómero. Imagínate que está el centrómero justo aquí. Eso es el centrómero, le hice zoom. ¿Ya lo viste? O sea, de aquí le hice zoom, ¿ok? El cinetocoro son unas estructuras como unos tubitos que se encuentran en sus bordes. Imagínense que son como unas gelatinas, como unos pegamentos que están en los bordes. ¿Ok? Cinetocoro, el cinetocoro y el centrómero, el mero centro. Es una forma de verlo. Pero ok. Esto, para aquel que no lo conocía aún, es un cromosoma. ¿Cuántas cadenas, les pregunto nuevamente, cuántas cadenas tiene el cromosoma? ¿Cuántas cadenas de ADN? Una solamente. Solamente tiene una cadena y ya está. Esa cadena giró muchas veces y ahora tenemos este palito que se llama cromosoma. Perdón, borré, no me importó mucho y no les pregunté si podía borrar. Pensé que ya lo habían copiado. Espero que ya hayan copiado, si no, pues busca una imagen en Google, es lo mismo. Les digo una vez más, sé que todos ustedes están acostumbrados a ver el cromosoma justo así, o algo así han visto, y esa imagen es correcta, esa imagen tiene sentido y tiene su momento de ser así, pero si hay un motivo por el cual no se las he mostrado ahora, es porque no quiero confundirles con que tiene una cadena o tiene dos y así. Primero les quería mostrar cómo es el hecho, cómo es un cromosoma, cuál es el verdadero dato de importancia, y ya después vamos a ver lo de la formita y cómo se forma esa formita y así. Entonces, lo que les quería decir, ahora bien, es que nosotros en nuestro núcleo, en los núcleos de nuestras células, no tenemos una sola cadena, no tenemos una cadena muy larga y se acabó. Tenemos muchos cromosomas, tenemos más de uno, más de dos, más de 20, tenemos un montón de cromosomas. Ahorita vamos a hablar del número de ellos, pero tenemos varios. Entonces tenemos varias cadenas de ADN que giran muchas veces para formar un cromosoma. Y entonces yo les decía, esta parte de aquí es un gen y esta parte de aquí es otro. Y esto solo es un cromosoma, digamos por ejemplo cromosoma número 1. Yo agarro el cromosoma, por ejemplo, ¿cuál les gusta? El cromosoma 14, por ejemplo, porque cumplo 14 de mayo y pues 14, ahí está. Y ahora les pregunto, si yo agarro esta porción que es parecida a esta, ¿serán el mismo gen o es otro? Es otro, porque está en otro cromosoma. Entonces, nosotros tenemos varios cromosomas, les digo, ahorita hablamos del número, pero en cada cromosoma hay genes diferentes, genes variados. Imagínense, por ejemplo, que, esto es un ejemplo, me lo estoy inventando, el cromosoma número 1 contiene un montón de genes, un montón de partes de ADN que se encargan de tener información sobre los ojos. Imagínense que el 1 solamente tiene información
para que ahí nuestros globos oculares, nuestros ojos, se vean bonitos, solo para eso. Y ustedes imagínense, por ejemplo, que el cromosoma 14 se encarga de formar todas las partes del tubo digestivo. Por ejemplo, les digo una vez más, estoy exagerando, pero solo quiero que ustedes entiendan que este cromosoma 1 tiene un tipo de información, tiene un tipo de genes, una variedad ahí para que hagan algo en conjunto. Y el cromosoma 14 tiene otro tipo de información. El cromosoma 20, el cromosoma 20, por ejemplo, tiene otra información. El cromosoma 7 tiene otro tipo de información. Y así sucesivamente. Cada uno de los cromosomas tiene genes diferentes e información diferente. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿Algo no les ha quedado claro? Si no les ha quedado claro, ahora viene el momento de vital importancia de la clase. Esto de aquí. ¿A quién no le gusta el chocolate? El que no le gusta el chocolate, por favor, dígalo de una vez y puede ir saliéndose, si quieren, de la clase. Ok, como nadie dijo nada, entonces les cambio la pregunta. ¿Cuál es su chocolate favorito? ¿Cuál les gusta más? Yo les diré mi respuesta y ustedes me dirán la suya. El huevo Kinder, esperen. El huevo Kinder, sé que es un chocolate ideado para niños, sé que es un chocolate pensado en la sorpresa y esto, pero es un chocolate muy infravalorado, es buenísimo el huevo Kinder. Está riquísimo y el hecho de que tenga forma de huevito y que esté muy delgado es cine. Solo quería decir eso. Ahora sí, ¿qué otros chocolates hay por aquí? ¿Tú qué dijiste? Creo que eres Astrid. No, no veo tu nombre. Ah, ok. Hola, Astrid. ¿Cuál? ¿Cuál? No manches, qué gringas. O sea, checa tu privilegio. Ok, está bien. El Toblerone, que ya llega. ¿Alguien más? Hay como 14 personas, 13 personas en la clase. ¿Alguien más quiere decir algo? El Snickers, ya dijeron ahí huevito Kinder. ¿Y los demás? Las barritas de huevito Kinder. ¿Tú qué dijiste, eh? Ferrero. Ah, creo que dijo Ferrero. Ok, ahí les va. De todas las respuestas que recibí, va lo que sí es correcto y lo que no. Snickers, desechado. O sea, el primero, ¡pua! Así para afuera. Está bien, pero, o sea, es chicloso y así, ¡pum! Así de que defecado literal. O sea, propulsión. Huevito Kinder, excelente. Reese's, muy bueno, pero no está en mi top de los mejores. Bueno, me gusta para un momento. ¿Qué es lo que pasa con el Reese's? Que no me podría comer 10. Podría comerme uno. Y wow. En cambio, huevitos Kinder tal vez sí podría comerme 10. Pero ok. Entonces, ustedes imagínense que por algún motivo llega su novio o su novia, o su papá o su mamá, no sé, alguien que les quiere mucho y les trae una playera de Veracruz y dice, alguien que me quiere mucho me trajo esta playera, no es cierto. Imagínense que alguien que les quiere mucho les trae chocolates y ustedes cuando abren los chocolates ven que cada uno de ellos son diferentes. Este es un chocolate, el 2 es otro, el 3 es otro, y así. Y hay 23 chocolates, cada uno diferente, cada uno con un sabor, con un olor, con un aroma diferente. Es decir, el uno no se compara en lo absoluto con el 2, el chocolate 2 no se compara en lo absoluto con el 14, y el chocolate 14 no se compara para nada con el 15, y así. Cada uno es diferente y está rico a su manera y hace magia cuando lo comes a su manera. No sé si alguna vez les han dado chocolates de ese estilo, que cada uno es diferente, pero si no les han dado, imagínense, o cómprense uno ustedes, porque no hay mejor amor que el amor propio. Entonces, una vez que ustedes ya se compraron sus chocolates, ven todos los que tienen ustedes por ahí y dicen, wow, este se ve muy bonito, este se ve muy bueno, este se ve más apetecible, yo qué sé. Y como se pueden dar cuenta, les hago énfasis, cada uno es diferente, pero todos estos siguen siendo chocolates. Todos son chocolates. El uno es chocolate, el 4 es chocolate, el 20 y algo es chocolate, todos son chocolates, pero cada uno sabe diferente y se ve diferente. Más o menos los cromosomas del cuerpo funcionan igual. Es decir, el uno tiene una longitud y una información, tiene, como les decía, por ejemplo,
la información para los ojos, y el 14, por ejemplo, tiene información para el estómago, y el 20 tiene información para los huesos, y así. Son ejemplos, ¿no? Pero cada uno sigue siendo un cromosoma. Cada uno sigue siendo una cadena que giró muchas veces de ADN. Cada uno sigue siendo eso, sigue siendo un cromosoma. Y ahorita vamos a hablar del número de cromosomas que tenemos en nuestras células. Pero lo que les quería decir es que es importante que en cada una de estas partes hay genes, porque esto sigue siendo ADN. Y ahorita regresamos a eso. Ahora, las células del cuerpo, a grandes rasgos, las dividimos en células autosómicas y en células sexuales. Alguien dígame un ejemplo de célula autosómica. ¿Saben qué es eso? ¿Lo han escuchado? ¿Quiénes son los sexuales? La gente que le gusta tener sexo. ¿Acaso es eso? No me digas porque yo no conozco esa información. No, pollito, no. Ahorita no estaba listo para recibir eso. Bueno, para los que no fueron a la clase presencial, es un chiste local de los que fueron a esa clase. Mamá pollito y papá pollito. Pero ok. Entonces me estabas diciendo que todas las células autosómicas son todas las células menos las sexuales. ¿Ok? ¿Eso me dijiste? Ok. Entonces, las células del cuerpo, como bien dijo nuestra amiga Patito, que tiene una foto de un patito, se dividen a grandes rasgos en células sexuales y en células autosómicas. Perdonen mi letra de doctor, sé que es una letra horrible, pero ahí está. Las células del cuerpo se dividen en autosómicas y en sexuales. ¿Cuáles son las autosómicas? Las que no son sexuales, pues obvio. Pero, ¿cuáles son? Ahora sí, ya en serio. Las sexuales son los espermatozoides y los óvulos. Y las autosómicas son todas las demás del cuerpo. Las neuronas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los hepatocitos, los miocitos, los cardiomiocitos, todas las células que no son estas de aquí. Entonces aquí están todas las demás del cuerpo. Y ok, ahorita hablamos de estas. Quiero hablar de mamá pollito y papá pollito. Nada más como número, supongo que en la prepa o en algún momento de sus vidas ya les habrán dicho esto con anterioridad. Pero si ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien ha escuchado eso? 23 pares de cromosomas y un par sexual. O sea, 22 pares de cromosomas y un par sexual. Eso es lo que dicen siempre. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a decir que sí, hay 23 pares de cromosomas. Y si hay 23 pares, ¿qué significa 23 pares? ¿Pares qué es? Significa que hay 46. Eso es lo que nos dicen. Así como cuando nos dijeron que Papá Noel existía, pero pues son los papás, no él. Pues sí, así es. O sea, eso es lo que nos han dicho y es lo que sabemos, que hay 46 cromosomas. Y yo vengo a decirles que sí es así. Papá Noel, claro que sí existe. Obviamente sí existe. ¿Por qué no existiría Papá Noel? O mejor conocido como Santa Claus. Sí existe. Eso que dije fue una broma tonta. Pero sí existe. Créanme. Entonces, una vez que ya dejamos en claro que Santa Claus existe, esto que les voy a decir también existe. Ok, pido por favor que deje de interrumpirme la persona a la que le gustan los sneakers. O sea, para empezar te gustan los sneakers, así que de quien ya no tienes derecho a opinar. Es broma, tienes derecho a todo lo que quieras. Pero bueno, entonces, como les estaba diciendo, ahora sí, hay 23 pares de cromosomas y por tanto hay 46 y esa información es real, pero ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa información. Lo primero que les quiero decir es que estas células, esto de aquí que es, creo que es un poco obvio, es un gusanito, espermatozoide. ¿Y esto?
un óvulo. Ok, esto es un esperma y esto es un óvulo. Son las células sexuales. Se las presento, espermatozoide, óvulo. Estas de aquí tienen una gran diferencia al resto de células y es el número de sus cromosomas. Pero ahorita hablamos bien de eso. Como pueden ver, y quiero que lo vean con atención, cada uno de estos números va desde el 1, el 2, el 3, así, hasta el número 23. Y quiero que ustedes, por favor, casi no se ve tanto porque tendría que hacer mucho zoom, pero quiero que vean que si yo comparo el número 1 del espermatozoide, por ejemplo, díganme un nombre de algún maestro que les caiga bien o que les caiga mal. Ok, eso está quedando grabado y, o sea, mejor no decimos maestros. Ya dijeron Julián. Ok, Julián. ¿Y ese óvulo de quién es? No sé, digan algo. ¿Ah? Ok, de Juliana. Bien hecho. Oye, lo hiciste muy bien. Así no nos pone a nadie. Julián y Juliana. Julián es un individuo, Julián es una persona que está por ahí y Juliana es otra. Son dos personas diferentes. Aunque se llamen parecido, dos personas. Entonces, Julián es un hombre, por eso tiene espermatozoides, y Juliana es una mujer, por eso tiene óvulos. Quiero que ustedes se den cuenta que a pesar de que uno es, por ejemplo, de Estados Unidos y la otra es de Perú, quiero que vean la forma de lo que dibujé aquí. Quiero que vean cada uno de los cromosomas que dibujé y comparen, por ejemplo, el 7 con el 7, el 18 con el 18, el 20 con el 20. Si bien no son idénticos, son muy parecidos. En forma, se parecen bastante. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Son personas diferentes, ¿ok? Estos cromosomas tienen la misma información idéntica a estos, ¿sí o no? ¿Por qué no? Ambos somos humanos. Efectivamente, la información que hay aquí es diferente. Esta individuo tiene cromosomas de una forma y Julián tiene de otras. Se parecen mucho. ¿Por qué se parecerán mucho? ¿Por qué el 14 se parecerá al 14 y el 18 al 18 si son dos personas diferentes? ¿Por qué se parecerán? Ah, 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 ok. Los demás no tengan pena de hablar. Se pone bonito cuando todos hablamos un poco. Así los conozco bien. Y se mutea la otra. Excelente. A ver, sí, díganme. No hay ninguna prisa. De todas formas se va a quedar grabado. Me siento. En mi silla. Ok. Hay una forma más fácil de decirlo. ¿Alguien tiene otra idea? Aunque no sea necesariamente lo mismo. No importa. Podemos jugar aquí. Todavía no hemos llegado. Bueno, sí son homólogos, pero no hemos llegado a la parte en la que los vamos a nombrar así. Pero es porque sí, o sea, justamente. Y esto es muy importante para lo que vamos a comprender ahorita, para lo que va justo lo que sigue. Porque, como estaban diciendo varias de ustedes, porque hablaron tres personas, la información que hay en el 6, por ejemplo, el 6 está encargado de la información de mi brazo izquierdo, igual se encarga del brazo izquierdo de Juliana. El 6 y el 6 cumplen funciones muy parecidas. Pueden haber diferencias, sí las hay, porque somos personas diferentes. Puede ser que la información de su brazo, de esta persona, sea un brazo muy cortito y el mío, bueno, el mío no, el de Julián, sea muy largo, pero cumplen la misma función. Cumplen la función del cromosoma 6, que en este ejemplo sería el brazo izquierdo.
Y supongamos que, por ejemplo, el cromosoma 19 de ambos cumple funciones para el gusto, ¿ok? Si a Juliana le quitaran el cromosoma 19, ya no podría sentir gusto, o sea, en la boca. Y si Julián se quedara igual sin el cromosoma 19, ya no tendría la información del gusto, ya no podría disfrutar de comer comida o algo así. Pero ambos cumplen con lo mismo. Pero, aquí viene algo importante. Como no son idénticos, ¿se dan cuenta que el 19 de aquí tiene una forma y el 19 de aquí tiene otra? ¿Sí pueden ver eso? Bueno, casi no se ve. Pero son muy parecidos, ¿ok? Son parecidos. Pero esas pequeñas diferencias entre mi información genética, entre mi ADN, entre mi cromosoma 19, en este ejemplo, esa pequeña diferencia es lo que permite que yo identifique unos sabores y esta otra persona identifica otros. Por eso hay personas a las cuales les gusta mucho el mondongo y hay otras que lo odian, hay otras que no lo soportan, porque sus receptores o en este caso sus genes son diferentes. Hay genética de por medio. A mí, por ejemplo, yo odio comer en Texas Roadhouse, pero hay personas que lo aman, hay personas que disfrutan muchísimo. Y bueno, sus genes y su información permiten que disfruten de ese tipo de comida. Yo no, porque genéticamente no me gustan. Y luego van a ver ahí más detalles de por qué puede ocurrir eso, cuando estudien más y más, cuando lleguen a tercer año, por ejemplo. Pero por el momento que sepan que los genes influyen en muchas conductas. Y como todos tenemos genes diferentes, es por eso que variamos tanto. Pero ahora sí vamos a llegar a algo. ¿Qué pasa si Julián, con un espermatozoide, por algún motivo fecunda al óvulo de Juliana? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué se va a formar de esta unión? Ya lo vimos. Se forma un cigoto. Y el cigoto, al final, ¿qué me va a dar? Un embrión. Entonces, si yo combino a Julián y a Juliana, los fecundo, por así decirlo, obtengo un embrión. Fui a clases de dibujo para poder dibujar un embrión, porque la clase pasada no sabía aún, pero ahorita ya sé, ya he volvido más chido. Tengo un embrión por ahí. Y el embrión, ¿de qué está hecho? ¿De qué está formado? Como todos los seres vivos, ¿de qué está formado algo vivo? De células. Entonces vamos a agarrar sus células, que recordemos que se formaron por la fusión de Julián y de Juliana, de estos dos de aquí. Julián, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. ¿Y Juliana? 23. Entonces vamos a agarrar una célula de este embrión. A este embrión, ¿cómo le quieren llamar? ¿Cómo? Bueno, le voy a llamar Juliancito. Si nosotros agarramos una célula de Juliancito, nos vamos a dar cuenta que se habrán combinado estos de acá. Y voy a empezar a escribir, sigue en un momento, porque no soy Flash. Voy lo más rápido que puedo. Y nos habremos dado cuenta que ahora en el uno, por ejemplo, en el uno por ahí, ya no solamente hay un cromosoma, ya no solamente hay este de Julián, o ya no solamente hay este de Juliana, sino que están los dos. Está
el de Julián y está el de Juliana. Pero ambos son cromosomas uno. Este fue uno cuando era óvulo y este fue uno cuando era espermatozoide. Ahora ambos ocupan el lugar uno. Hay dos cromosomas uno. Y ahora les pregunto, ¿estos cromosomas uno y uno tendrán funciones parecidas, sí o no? ¿Por qué? Porque sí las tendrán. Pero serán, ok, sí, ¿serán iguales? ¿Tendrán la misma información los dos? A ver, dime un poco más, ¿cómo que características diferentes? Ok, efectivamente. Ambos tienen la misma información. Supongamos que estábamos hablando de que el cromosoma uno, en nuestro ejemplo, por ahí, decíamos que cumple con la parte de los ojos. Pero Julián tenía en su cromosoma uno genes para tener ojos de color azul. Y esta tenía genes para ojos de color café, por ejemplo. Y al final del camino, como tú decías, por ejemplo, el verde fue dominante. Ahorita vamos a hablar de eso de dominante recesivo. Pero el verde fue dominante. Y por tanto, este embrión va a tener ojos de color verde. Pero antes de irnos a esa parte, ambos son cromosomas uno. Ambos cumplían con la misma función. Tienen información muy parecida. Sí son hasta cierto punto diferentes, tienen pequeñas diferencias, porque son de personas diferentes. Uno vino de Julián, que era una persona, y el otro vino de Juliana, que es otra. Entonces no son completamente iguales, pero tienen información muy, pero muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Bueno, ya se lo pueden imaginar. Así como pasó con el cromosoma uno, así va a ir pasando con todos. Y ahora ya no vamos a tener 23 cromosomas. Ahora vamos a tener 46. Y se cumple lo que habíamos dicho. Pero una forma en la que solemos decirlo es que tienen 23 pares. Pero quiero que hagan mucho énfasis con eso. En el lugar uno ahora hay dos cromosomas. En el lugar 14 ahora hay dos cromosomas. En el lugar 18 hay dos cromosomas. Siguen siendo 23 lugares. Los lugares siguen siendo los mismos, siguen siendo 23. Pero ahora se sumaron los que teníamos aquí. Teníamos aquí unos, teníamos aquí otros, y se sumaron. Simplemente ahora en cada lugar tenemos dos. Y regresando al ejemplo de los chocolates, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que duplicamos los chocolates. Ahora tenemos dos chocolates. Tenemos otro chocolate aquí. Sí queda claro cómo se forman esos dos cromosomas, cómo ahora ya tenemos 46 y ya no son solamente 23 como eran 23 aquí y aquí. Ahora ya son 46. Por eso, en casi todas esas células tenemos esto de aquí, 23 pares o 46 cromosomas en total. Porque estos se juntaron y ahora, ya que son una fusión, obtenemos esto. Pero si se entiende, les pregunto. Ok. Y lo que nos falta por comentar es que en el lugar 23, en este lugar que tenemos aquí, ahí van a estar los cromosomas sexuales. En el lugar 23 están dos cromosomas ahí paraditos que cumplen una función
de determinar el sexo de la persona. Si hay, si hay dos X, el individuo va a ser mujer. Y si hay X y un palito, se le llama hombre. XY. Lo último que falta comentar de este apartado es que a los cromosomas que ocupan la misma posición, por ejemplo, el 8 de Julián y el 8 de Juliana, se les llama cromosomas homólogos. ¿Por qué se les llama cromosomas homólogos? Porque tienen una información muy parecida. Como decíamos aquí, si yo agarro el 11 de aquí y el 11 de aquí, son muy parecidos, no son iguales, pero son parecidos. Y ahorita que ya ocupan la misma posición en Juliancito, en este embrión que dibujamos, entonces podemos decir que son homólogos. Homólogos significa eso, que son parecidos o iguales, por así decirlo. Entonces, homólogos, ustedes cuando lo vean, entiendan que son cromosomas que tienen información muy parecida. ¿Les quedó claro por ahora? Ok, ya vamos a terminar. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar los chocolates y ya con eso les digo una cosa más y acabamos. Nos quedamos pendientes con los tipos de herencia. ¿Ok? Y solamente con eso se los voy a mostrar y ya acabamos. No me voy a explayar muchísimo, porque creo que lo podemos ver en otro momento y se los puedo mostrar de otras maneras. Pero una vez que ya platicamos de esto que les llevo diciendo, la herencia es como nosotros vamos regalando nuestros genes. Mientras nosotros procreamos, mientras nosotros creamos a personas nuevas, tenemos hijos, le vamos regalando ciertos genes, tanto del papá como de la mamá. Entonces los genes que nosotros regalamos, a eso se le llama herencia. Herencia lo podríamos definir entonces como la transferencia de genes de una persona a otra. A eso se le llama herencia. Y Mendel, aquí aparece un personaje importante. Mendel fue un individuo por ahí importante, o el padre, en este caso, de todo lo relacionado a la herencia. Y fue un personaje muy importante por experimentos que hizo ahí con chícharos y diferentes cosas que pudieron haber visto en clase. Pero se los voy a resumir para que no tengan que ver toda la película y solamente vean el resumen. ¿Qué es? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Mendel? ¿Cuál era, de todo lo que tanto se cuenta de él y dijo, cuál fue su verdadero facto, su verdadera información así sintetizada? Mendel lo que decía es que si nosotros agarramos los cromosomas homólogos, por ejemplo, el 6 de aquí y el 6 de aquí, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ok, este es el 6 de Julián y este es el 6 de Juliana. ¿Queda claro? Ahora bien, si yo les dibujo esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué es esta región de acá? Un gen. Y esta región de aquí en Juliana, otro gen. Pero ambos son cromosomas 6, están en la misma posición. ¿Cómo le llamamos a una posición en los cromosomas? Locus, estamos locus. Ok, ambos tienen el mismo locus y ambos son el cromosoma 6. ¿Tendrán información parecida o algo relacionado? ¿Qué dirían? Son el mismo cromosoma. Exactamente.
Entonces, la conclusión a la que llegamos es que en mi cromosoma 6, en la patita de arriba, a la mitad, tengo la misma información o información muy parecida a la que ustedes tienen en su cromosoma 6, en la patita de arriba, a la mitad. ¿Es idéntica? No, no es idéntica, pero es parecida. Eso es lo que decía Mendel, que hay en ambos cromosomas, por así decirlo, hay dos genes, hay una copia de cada gen. Por ejemplo, del color de ojos, vamos a suponer. Y lo que Mendel decía es que pueden ocurrir dos situaciones. O hay un color que es dominante, por ejemplo, que este aquí tenga el color negro y es dominante, y por tanto la persona va a tener un color de ojos negro, por ejemplo. O hay un color que es recesivo y se vería apagado por este gen dominante. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Mendel? ¿Qué es lo que él decía? Él decía que los genes se veían expresados porque teníamos una copia de cada uno en un cromosoma. Es decir, por ejemplo, en el que me dio Juliana, tengo este, y el que me dio Julián, tengo este. Y dependiendo de la combinación entre los dos, voy a obtener o el color negro u otro color, por ejemplo, el color café. Supongamos que este es el color café. Y Mendel decía que dependía de uno de los dos alelos o de los dos en conjunto. Y de ahí salen un montón de herencias que son, por ejemplo, la herencia recesiva, la dominante, la ligada al X, la ligada al Y. Saben, hay un montón de herencias que son mendelianas. Pero, nos encontramos con un problema cuando hay más de hay más de un gen o hay más de una sección que se encarga de regular el color de los ojos. Imaginémonos que en lugar de que solo sea región de aquí, esta región de aquí también se encarga de regular el color de los ojos. E imagínense que aquí esta región también se encarga. Entonces, para situaciones en las que hay varios genes que regulan una sola cosa, la herencia de Mendel no funcionaba, porque Mendel quería que haya uno solo para ese gen, que solo sea este, que solo esta región sea exclusiva para ese único gen, para solo esa función, solo esa región. Pero es que no todo el cuerpo funciona así. Hay algunas funciones del cuerpo, por ejemplo, eh, no recuerdo ahora mismo si el color de cabello, no recuerdo, pero hay algunas funciones del cuerpo que se encuentran reguladas por varios genes, por un montón de genes que trabajan juntos. Y ahí es cuando la herencia de Mendel no funcionaba. Entonces, hay herencia mendeliana y hay herencia no mendeliana, la que depende de sus reglas, de que uno es dominante y uno es recesivo y todo lo que ustedes probablemente vieron en clase. Esa es la que conocemos como mendeliana. Y toda la que se salta a eso, toda la que funciona con propiedades diferentes, se le conoce como no mendeliana. Pero eso lo veríamos en una clase después, más detallado. Hay mendeliana y no mendeliana. Entonces, ya para finalizar, lo único que quiero decirles es lo siguiente. Voy a averiguar bien qué cambios hicieron, porque estuve hablando con algunas personas que ahorita acaban de presentar estos exámenes, o sea, que estuvieron en primero hace poco. Entonces voy a averiguar bien qué partes del examen, qué partes del temario son las que más se preguntan en el examen, y según eso va a ser los contenidos que vea de forma más detallada. Todo lo vamos a ver, pero le voy a hacer más focus a ciertas cosas que yo diga, esto sí o sí lo tenemos que ver, esto sí o sí tenemos que profundizarlo o darle un gran detalle, y lo que yo vea que tal vez ya no se los preguntan tanto o que lo dan por obvio, pues lo detallaremos menos. Entonces, esto fue la primera parte, solamente era las generalidades de la genética. En ese apartado no recuerdo exactamente si ya lo modificaron o no. La última vez me dijeron que no lo preguntaron tanto. Antes sí lo preguntaban mucho. Entonces voy a ir revisando eso. Por el momento, eso fue la primera clase. Espero que los contenidos hayan sido digeribles y que les hayan gustado. Y ya, si alguien tiene dudas, me las puede preguntar. Y si nadie tiene dudas, pues ya se pueden ir. Y ya, gracias.
Adiós. Bueno, bueno. Sí, a las 7. No, solo es los jueves y los viernes. Mañana creo que veríamos mitosis y si nos da chance iniciamos gametogénesis, pero si no solo mitosis y meiosis y ya. Pero bueno, ¿qué según qué? Sí, pasa que, por ejemplo, ahorita me dijeron que de la primera semana del desarrollo, primera, segunda, tercera semana, que son las más importantes, que preguntaron bastante en la última vez, pero cuando yo presenté, por ejemplo, casi no fueron tan preguntadas. Entonces veo que como que lo van cambiando, como que a veces preguntan mucho genética, a veces preguntan mucho de algo. Y como van cambiando de los profesores, pues como que va variando entre docente y docente. Entonces, pues eso. Pero pues lo voy a averiguar y veo al final en qué me enfoco más para ciertas cosas. Dale, dale, bueno, cuídense. ¿Qué qué? No, 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 no te entiendo, perdón. ¿Qué cosa de la maestra Katia? O sea, voy a terminar de grabar esto porque ya terminé la clase. Ajá. Detener grabación. Y déjame terminar la otra igual.